Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Senectud, todo lo relacionado. ¿Quieres conocer el maravilloso mundo de la gerontología? Te invitamos a nuestro taller de gerontología. Capacítate en temas relacionados al envejecimiento, vejez y persona adulta mayor. Aprende las técnicas de cuidados básicos a la persona adulta mayor, aspectos legales y valoración gerontológica integral. Impartido por el gerontólogo Enrique Gallardo García, capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Taller de gerontología. Inscripciones abiertas. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. ¿Sabes de alguien? ¿Presentas un problema de abandono o sufres maltrato económico, físico o psicológico? Para poder solucionarlo, es fundamental contar con un dictamen pericial. Peritajes en gerontología. Llámanos, podemos ayudarte. Licenciado en Gerontología, Enrique Gallardo García, especialista en cuidados a la persona adulta mayor, bajo el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García y hoy estaremos hablando sobre la fractura de cadera. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestra línea directa WhatsApp, que es el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestras redes oficiales, como lo es Facebook, YouTube, Spotify, y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos sintonizas a través de www.limxradio.com. Y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, la fractura de cadera, tengo el gusto de presentarles al doctor Fernando Aarón Osuna Gallego. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí en un programa tan innovador como es Senectud. Pues nada, aquí para informar a la población. Muchas gracias, Doc. Pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Sobre todo mencionarles, él es médico geriatra, residente, bueno, estás en tercer año R3, y que al final de cuentas, pues algo que les toca ver muchísimo, y no se diga del mismo Hospital Valentín Gómez Farías, bueno, los que él se desempeña, pues es la fractura de cadera. Bien, doctor, pues defínenos cómo se considera ya una fractura de cadera, porque hay ocasiones en donde la persona sí se puede caer, claro, pero puede ser nada más que sea pues una lesión, puede ser nada más el susto, puede ser que a lo mejor sí el golpe, pero no pasó a mayores. Pero defínenos cómo ya se determina una fractura de cadera. Bienvenido, gracias. La fractura de cadera es básicamente, como lo dice su nombre, es la pérdida de la continuidad del hueso, específicamente en lo que es el cuello del fémur. El cuello del fémur es el que va insertado a nivel de la pelvis. Es una patología, es una enfermedad muy prevalente, tanto en México como en el mundo. Nosotros como geriatras, pues imagínense, lo vemos prácticamente a diario. La fractura de cadera se lleva a cabo cuando hay una caída. La mayoría de las veces es algo que tenemos que entender. Hay fracturas que se consideran fracturas y se llaman así, fracturas patológicas, que se pueden llevar a cabo incluso con un movimiento en falso, sobre todo en personas que tienen alguna enfermedad secundaria, ¿no? Como es osteoporosis, etcétera. Pero básicamente eso es la fractura de cadera. Hay una ruptura del cuello del fémur a diferentes niveles, diferentes tipos de fractura, pero es eso.
hay una ruptura a nivel del cuello del fémur, Claro. y eso ya se considera fractura de cadera. Bien, ¿cómo podemos identificar o a través de qué estudios pueden identificar las personas que ya hay una fractura de cadera? El más sencillo y el que está, yo creo que a disposición prácticamente de todos, desde centros de salud, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, es la radiografía. La radiografía de pelvis es una radiografía anteroposterior, en la cual se puede ver el trazo de la fractura. Sin embargo, es algo importante entender que no todas las fracturas se alcanzan a ver en pelvis. En la radiografía de pelvis hay otros estudios un poco más específicos. Está desde la tomografía, pero ya el estudio de imagen todavía más específico es la resonancia magnética. Sí, porque al final de cuentas, ya decíamos, ¿no? En ocasiones, dependiendo del impacto, golpes o todo lo que nos has explicado ahorita en este momento, pues a veces es la dificultad, ¿no? De poder encontrar ya la lesión. Sí, claro. La verdad es que cuando uno agarra un libro, lo busca en internet, vienen los datos más específicos, los más sencillos de identificar, que es desde que la rotación externa del pie, que se acorte una extremidad con la otra, que la tengas de diferente tamaño. Sin embargo, hay veces que con la pura caída, que tenga los factores de riesgo, nosotros como médicos, tanto de primer nivel, segundo y tercer nivel, estamos obligados por lo menos a tomar una radiografía de pelvis anteroposterior, y ya si todavía nos queda mucha duda, nos vamos al estudio todavía más específico. Sí, porque ya decíamos, ¿no? Puede haber muchas, lesiones y también, bueno, va a depender muchísimo la calidad de la persona, ¿no? Claro. Y la edad, que eso me gustaría mucho que nos lo explicaras. ¿Qué tanto va a determinar una lesión de fractura de cadera, Doc? Por ejemplo, desde los 60 años, 70, 80, 90 o desde una edad más temprana. ¿Qué nos puedes explicar al respecto? Sí, de eso yo creo que no cabe duda. La edad es el principal factor de riesgo. Entran otros que están prácticamente al mismo nivel de la edad, que son sobre todo las mujeres posmenopáusicas. ¿Qué quiere decir esto? Después de que tuvieron su última menstruación, su última regla, por así decirlo, ¿no? A partir de ahí hay ciertos cambios fisiológicos, sobre todo a nivel del calcio, fósforo, etcétera, etcétera. No voy a indagar mucho en eso, pero la edad es el principal factor de riesgo. ¿Por qué? Sobre todo porque, y no es necesariamente, ya estoy viejito, ¿no? Como si ya estoy viejito, tengo el riesgo de fracturarme. No. Son muchos factores, desde la nutrición, desde el ejercicio, desde la fragilidad. No todas las personas que se caigan desde su propia altura se van a fracturar, independientemente si tienen 95 años o si tienen 60 años. Dependen muchos factores. Sin embargo, hay algo que sí quiero que tengamos muy en cuenta, lo importante que es esto. Hay una tasa de fracturas de 178 personas, según datos del IMSS, por cada 100,000 habitantes en todo México. Entonces es altísimo, y la mortalidad es del 10% en pacientes hospitalizados después de una fractura de cadera, y puede aumentar hasta el 30%, independientemente si se operó o no se operó, después de 30 días. Por eso es bien importante. La edad es el factor de riesgo más importante, y estos datos epidemiológicos que acabo de entregar son sobre todo en personas mayores de 65 años. Sí, tenemos ya preguntas, Doc, para ti. Berta por acá nos comenta, dice, ¿cómo poder evitar este tipo de fracturas? Saludos al Doc. Hola, buenas tardes. Pues mira, en la prevención yo creo que va más allá de decirle a tu papá, a tu abuelo, a tu hermano, a quien sea, no te vayas a mover porque te vas a fracturar. No va por ahí. La prevención empieza desde edades muy tempranas, 20, 30, 40 años, con la alimentación, con el ejercicio, tener una buena salud, una buena dieta. Eso que muchas veces suena hasta cliché de fortalecer los huesos es real. Además de esto, tenemos que entender que las mujeres posmenopáusicas tienen un riesgo más elevado todavía, y con ellas es importante acudir al médico. A partir de los 40, 45 años, que tienen su última menstruación, que ya no tuvieron su regla en los últimos 3 meses, hay que acudir con un especialista. Obviamente a esa edad pues hay que ir con el ginecólogo, con un endocrinólogo, para ver qué tratamiento se les puede ofrecer. Se toman estudios de laboratorio, dependiendo de las hormonas que tenemos disminuidas o aumentadas, podemos iniciar incluso un tratamiento. En los adultos mayores, que es lo que más me compete a mí, que es lo que más sé, tenemos que hay programas, sobre todo
de osteoporosis. Todas las personas que a mí me llegan a consulta, que nosotros vemos en consulta, hospitalización, nosotros como geriatras estamos obligados a pedir un panel de estudios para ver si el paciente no tiene osteoporosis o que no tenga riesgo de presentar osteoporosis, también conocido como osteopenia. ¿Con qué? Con una densitometría ósea. Un estudio facilísimo de hacer, que muchos laboratorios ya lo hacen, cada vez es más barato. Y es tan sencillo como una densitometría. Teniendo la densitometría, mira, sabes que tienes osteoporosis o tienes riesgo de presentar osteoporosis, y hay ciertos tratamientos, dependiendo los laboratorios, que nosotros podemos ofrecerle a esas personas. Esa es la manera más fácil de prevenir una fractura de cadera. Nada de que no se mueva, déjalo acostado porque se me va a fracturar, se va a caer. No, al contrario. Que el señor o la señora se estén moviendo para todas partes. Claro, y que ahorita ya nos platicarás a lo mejor también algunos consejos para pues evitar también la caída. Claro. La lesión, porque también la caída como tal, bueno, ahorita estamos hablando de fractura de cadera, pero pues también puede haber lesiones en alguna otra extremidad, las mismas muñecas, puede ser la parte también en la cabeza, la cara, pues en cráneo, bueno, muchas cosas. Francisco Rivas dice, yo de joven sufrí una caída muy fuerte y ya de grande me duele mucho por los fríos. ¿Por qué? Bueno, es muy ambigua la pregunta, desgraciadamente pues no te conozco, Francisco, ni mucho menos. Sin embargo, hay que ver qué es lo que te pasó, qué es lo que te lastimaste, qué es lo que te lesionaste, hay que ver qué tipos de estudios te tomaron, hay que ver, no es nada más, tómate una radiografía, si la radiografía está bien, ya con eso. No, hay muchísimas cosas que a veces se tienen que abordar solamente con el dolor, y de dolor nos podemos ir en una línea de 3 horas seguiditas hablando de puro dolor. Te recomiendo que vayas con tu médico, para que te aborden, sobre todo si te duele, sobre todo el dolor, que es lo que tenemos que ir porque te está doliendo. Bien, Raquel Villalbazo dice, ¿es de ley que al ser adulto mayor, si me caigo, pueda tener fractura de cadera? No. La edad no nos conlleva ninguna enfermedad. No porque estés viejo, no porque estés abuelo, que son palabras súper groseras para el adulto mayor, no porque estés de más de cierta edad, tú vas a presentar las enfermedades. ¿Es factor de riesgo? Sí es factor de riesgo, pero no porque tengas 65, 70, 80 años, te vas a fracturar la cadera, no porque tengas 80 años vas a tener demencia, como dicen muchas partes. No, aquí es lo que comento, la prevención es muy importante, tener un buen estilo de vida, y si ya llegaste a esa edad y supongamos que no tienes un buen estilo de vida, es importante acudir con el especialista. En este caso puede ser el geriatra, también el endocrinólogo o incluso el reumatólogo están capacitados para manejar sobre todo la osteoporosis. Sí, que al final de cuentas es un trabajo multidisciplinario. Vamos a lo siguiente, Doc. Te decía ahorita, para que no se nos vaya la idea, ¿qué recomendaciones se da para evitar pues también una caída y que pues de eso nos derive pues alguna fractura de cadera? Por ejemplo, sí, que la persona se movilice, esté en constante movilidad, pero ¿qué otras recomendaciones nos puedes dar? Bueno, como tú ya sabrás de tantos geriatras que has tenido aquí en tu programa, nosotros como geriatras valoramos no nada más la enfermedad que presenta la persona. Hay veces que recibimos adultos mayores que son sanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos desde la funcionalidad, la independencia, si el paciente es frágil, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto y por qué es importante? Porque hay veces que hay síndromes geriátricos que nos pueden ocasionar caídas per se. Eso está totalmente demostrado en muchísimos estudios. ¿Como cuál? Hay uno que ahorita se me viene a la mente, es la polifarmacia. La polifarmacia es básicamente muchos medicamentos. Hay muchas definiciones, hay un pleito internacional de cuántos medicamentos son. El chiste son muchos medicamentos o prescripción inapropiada. Desde un paracetamol, omeprazol, diclofenaco, ahora que cada vez se usa más el clonazepam, bromazepam, etcétera. Estos medicamentos que a veces son tan inertes que decimos, pues ¿qué te pasa si estás tomando paracetamol y omeprazol todos los días? Pero tienen interacciones y hay veces que ni siquiera los especialistas conocemos esas interacciones. Esas interacciones pueden conllevar a que el paciente se maree, se empiece a caminar así medio raro y empiece a perder estabilidad. Esos medicamentos. La otra, es muy importante que tengan buena marcha. No porque que sea adulto mayor, no porque tenga una edad, la persona va a caminar mal. Sí, tenemos cambios fisiológicos en la marcha, se empiezan a cortar un poco los brazos, empezamos a cortar un poquito, empezamos a encorvarnos un poco. Sin embargo,
debemos tener una buena estabilidad al caminar. Los zapatos, que no anden que tengamos zapatos de nuestras tallas, la vista es súper importante, que es otro síndrome geriátrico, las deprivaciones sensitivas, lo visual, lo auditivo, son tantas cosas, pero es importante tener lo más básico, buena iluminación en el hogar, que estés escuchando bien. Es que tengo problemas de la audición, vayan con el audiólogo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay a nuestro alrededor. Es que sabes que me duelen mucho las rodillas. Al momento que me están doliendo mucho las rodillas, empiezo a caminar más lento, empiezo a disminuir la amplitud de los pasos. Hay que tratar ese dolor. La alimentación es importante. En el adulto mayor también pasa mucho que se levantan muy rápido y se marean. Entonces, también eso, hay que tener cuidado. Si te vas a levantar, quédate unos 30 segundos, todo bien, te vuelves a levantar y ya todo bien. Si tienes ya inestabilidad postural, un bastón, pero de preferencia no automedicado. Hay que ver qué tipo de bastón, hay que ver qué tipo de andadera, y entre otras. Yo creo que eso es como lo más básico, cuidar las barreras arquitectónicas en la casa, los escalones, poner a lo mejor una rampa que no sea resbalosa, el azulejo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y todas estas recomendaciones, pues bueno, que las personas también pues hagan caso, porque muchas veces me ha tocado también escucharlo, ¿no? De que no, es que es muy rejego, no, es que no quiere, y que en otras ocasiones, pues más allá del carácter de la persona, pues es para su bienestar. Claro. Bien, por acá te manda saludos Cristina Gallegos, por acá Enrique Núñez, saludos, Javier Moreno, saludos, y Nelly Gallegos, saludos desde Mexicali. Bien, te mandan saludos. Cuando ya tenemos ahora sí una fractura de cadera, Doc, bueno, ya diagnosticada, o bueno, ya está la prótesis de cadera, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de la rehabilitación del paciente? Porque también eso pues es un trabajo multidisciplinario, ¿sí? Desde enfermería, desde el cuerpo médico, el cuidador y la persona también, porque la persona si está consciente pues tiene que poner de su parte. ¿Cómo es este procedimiento? Fíjate que tocaste un tema muy muy importante, algo que tenemos que quedar en claro: el ortopedista es el que opera, el traumatólogo y ortopedia es el que opera. Hay una rama de la geriatría que se llama ortogeriatría, que cada vez es más común verlo en diferentes hospitales del país. ¿Y a qué se dedica la ortogeriatría? Básicamente nosotros vemos al paciente prequirúrgico y posquirúrgico. Entonces es importante que el paciente entre en las mejores condiciones, y algo muy 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 importante es que el paciente, en cuanto se fractura, eso también ya está súper demostrado en muchos estudios, que entre más rápido se opere, mejor le va a ir al paciente. Te dan un margen de incluso horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas, depende de la bibliografía donde se lea. Si el paciente cumplimos, suponiendo esas metas, ¿no?, de operarse luego, pues ya vamos de ganancia. Ahora, uno de los tantos mitos de la fractura de cadera: se fractura el paciente, que no se mueve absolutamente nada, ni en el prequirúrgico ni en el posquirúrgico. Las dos son mentira, ¿ok? Sí tienes que tener un reposo, sí es importante saber cómo mover al paciente, por eso es importante hospitalizar al paciente, pero en el posquirúrgico, la mayoría, yo creo que sin temor a equivocarme, 80-85% de los pacientes posquirúrgicos se tienen que mover inmediatamente. Claro. En el primer mundo, salen de quirófano, se les pasa el efecto de la anestesia, los levantan, aquí está tu andadera, ponte a estrenar tu nueva prótesis. ¿Por qué? Porque ya tienes cadera nueva, ¿ok? Y ya es raro el hospital que no te pongan una prótesis completa, o que no te pongan, puede ser incluso hasta con placas. Con placas a lo mejor el reposo es un poquito más largo, pero no debe pasar más de 48 horas. El paciente posquirúrgico se tiene que mover inmediatamente. Hay más riesgo de ¿qué? Úlceras por presión, que ahora es conocido como lesiones por presión, neumonías, que se broncoaspiren, delirium, que es un síndrome geriátrico muy muy común, entre otros. Entonces, si la pregunta es ¿cuándo se tiene que rehabilitar el paciente?, la respuesta es inmediatamente en el posquirúrgico. Incluso en el prequirúrgico tú tienes que estar iniciando ejercicios no nada más de las piernas, porque uno piensa, es la pierna, ¿no?, la afectada. No, los brazos, el cuello, la boca, hay que estar masticando, hablando. La rehabilitación no es nada más física, es cognitiva también. Hay que darle sopa de letras al paciente, hay que darle una televisión, lo que sea. Entonces es bien importante que la rehabilitación sea oportuna y lo más rápido posible.
Cada minuto de rehabilitación perdida, cada hora de rehabilitación perdida son gramos de músculo que estamos perdiendo en el cuerpo. Claro, y que sobre todo bien lo dices, como también, pues bueno, es el trabajo en conjunto, lo decíamos, pero a mí lo que me ha gustado y ahorita lo coincidimos es, y ya lo escucharon por parte de nuestro especialista, que estando en cama se puede hacer ejercicio, se puede hacer ejercicio o actividad física, claro, porque es cualquier movimiento de nuestro cuerpo, desde el mismo comer, desde el mismo mover las manos, hasta aventarle una pelota, desde el mismo masaje, pues eso incluye lo que es la actividad física, y que hoy en día pues está esta actualización, ¿no? Las lesiones por presión, que también es otro síndrome geriátrico y que sin duda pues también, ¿no? Si no movilizamos al paciente, pues bueno, se puede pues enllagar, se puede ulcerar o sobre todo hasta escarar, pues que son escaras también. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en esto. Doc, ¿qué garantía hay? A lo mejor la pregunta puede ser muy extrema, pero ¿qué garantía hay cuando a ti te operan pues ya tu fractura de cadera? Porque también pues yo he escuchado médicos especialistas, ortopedistas, traumatólogos, que muchas veces sí te dicen, puedes ponerte una prótesis hasta de una edad muy temprana, pero en los 20 años ya tu prótesis ya no te dio. Y entonces dicen, entre más a lo mejor grande seas, pues te conviene más porque pues vas a aguantar más. En prótesis de cadera, ¿qué es lo que se ha investigado o qué es lo que se ha determinado de la periodicidad o en esta parte de tiempo, la determinación del tiempo? La verdad es que ya la tecnología ya nos alcanzó. Si algo tenemos que dar como una palomita a México, es que tenemos de las prótesis prácticamente de las más avanzadas a nivel mundial. Entonces es rarísimo que una prótesis vaya a fallar, sobre todo después de los primeros meses. Cuando una prótesis falla es en los primeros meses, generalmente es en las primeras 2-3 semanas. Cuando no falla y el paciente tiene una buena alimentación, lo que te comento, si el paciente tiene osteoporosis, dar tratamiento para la osteoporosis, la prótesis sella porque sella. Entonces, la verdad es que puedes durar años con la prótesis. Hemos tenido pacientes hospitalizados por otras causas que dicen, es que a mí me operaron de mi prótesis hace 30 años. Son prótesis viejitas, obviamente, esas que suenan todavía en el aeropuerto cuando pasan, pero la verdad es que temporalidad como tal no hay. Es diferente, sobre todo cuando son prótesis de rodillas o algo por el estilo, pero de cadera pueden vivir toda su vida con eso. Sí, porque al final de cuentas decíamos que hay ocasiones donde, pues bueno, también por eso invitamos especialistas para que nos aclaren y que sobre todo, pues hoy en día yo lo he visto y es algo alarmante que sí, claro, la ciencia, la tecnología nos puede ayudar, pero también nos puede perjudicar. Claro. Y más ahorita que se da mucho lo de la inteligencia artificial y donde ya se ha estado comprobando, donde pues uno te dice otra cosa, pues ya ahora con los famosos nombres, ¿no? Déjale pregunto a Lucía, déjale pregunto a Alexa, déjale pregunto, y cada una de ellas te va a dar una versión diferente y a veces hasta si hay una bibliografía, pues como tal, ¿a quién le vas a hacer más caso? Pues yo digo la bibliografía, claro, porque es lo más comprobable que puede haber. Pero bueno, ya sería otro tema, pero al final de cuentas sí es importante el acercarse con los especialistas y sobre todo pues también preguntar, porque también a veces la gente no te pregunta y la gente si no te pregunta pues cómo uno va a adivinar, y que la obligación pues también del personal médico, del personal de salud, pues sea también estar capacitado y que sobre todo pueda compartir los conocimientos con la persona. Bien, ¿alguna otra lesión que sea más común en personas adultas mayores? Ya decíamos muñeca, ¿qué más se puede presentar en alguna caída o en alguna lesión? Definitivamente por mucho en porcentaje, la más común es la fractura de cadera. Cuando hay una caída desde la propia altura, la otra más común son las muñecas y cráneo. También puede haber fracturas de costilla, pero básicamente son esas. La cinemática del trauma depende mucho cómo te caigas, de dónde te caigas, etcétera, pero son las más comunes. El manejo quirúrgico realmente son pocas, las intervenciones quirúrgicas que se tienen que hacer. En cadera no hay de otra, es quirúrgico o quirúrgico, pero de las demás es dependiendo mucho el tipo de fractura. Claro. Costilla no se opera, al menos que sean 8 costillas las que te hayas fracturado, pero son en pacientes que generalmente se accidentan, claro, o por el estilo, pero por una caída es raro que se opere. Y acá de cráneo, al menos que haya compromiso sobre todo a nivel del cerebro, pues, pero fuera de eso son las más comunes. Cuando hay otro tipo de fracturas, nosotros sospechamos en otras causas, no tanto en el trauma, que te fracturaste por esa misma caída
no sé, te fracturaste el húmero, te fracturaste algo, otra parte del fémur incluso, o sospechamos en fractura patológica o que incluso hay otra causa ahí escondida de por qué se está fracturando este paciente. Claro, y al final de cuentas reiteramos, o sea, ver la situación que encuentre cada uno de las personas o los pacientes ahí en esta situación, ¿no? Del accidente, porque también los accidentes, decíamos, pueden ser automovilísticos, pueden ser en los asilos, pues, o en las residencias geriátricas, como se conoce, en el mismo hospital, bueno, son muchos factores. Bien, Doc, te quería preguntar así, ya bajo tu experiencia que estás en la residencia y que has estado en los hospitales, platícanos, pacientes de qué edades has visto, los buenos avances de qué edades, para que la gente también, con lo que ustedes hemos dicho, estemos geriatrizando y que no se dejen llevar. A lo mejor no tenemos las fotos aquí, pero cuando estuvo, le mando un saludo a la doctora Roxana, pues nos mandó unas imágenes de cómo gente de casi 100 años podía todavía caminar y estaba muy contenta por su cadera nueva. Entonces, platícanos cuál ha sido tu experiencia y de qué edades has visto la mejoría de salud en estos pacientes. Justamente, pues aquí sí vamos a coincidir en eso con la doctora. Yo creo que ese es el plot twist en lo que toda la gente se termina sorprendiendo, ¿no? He visto personas de 60 años que les va muy mal en la rehabilitación porque tienen muy poca reserva, porque tienen síndrome de fragilidad, y he visto personas de 90, 100 años, 110 años que les va súper bien. Y no es nada más en fractura de cadera, es en todo. Entonces, encajonarlo en una edad sería un delito como geriatra decir, les va mejor entre más jóvenes, o realmente no hay una edad para decirte, les va mejor a estos pacientes de esta edad. Depende de todo lo demás. Fragilidad, funcionalidad, independencia, polifarmacia, y algo que no he mencionado pero que es prácticamente igual de importante, la red social. Si un paciente no tiene una buena red social, no tiene el familiar que le esté ayudando, y no nada más en ayudarle y echarle la mano en lo económico, que le esté dando cariño, que le esté dando amor y todo eso, al paciente no le va a ir bien, independientemente si tenga 60 o 100 años. Claro, porque al final de cuentas ya decíamos la parte también de la salud cognitiva, la salud mental, y que ayuda también en la motivación del paciente, y que muchas veces, decíamos, lo hablábamos la semana pasada con la doctora Karina Piñón, donde muchas veces la sobrecarga del cuidador pues hace que también el paciente no se recupere prontamente, o bueno, sí se va a recuperar, pero como a qué costo, ¿no? O sea, con mucha dificultad, ¿no? Sí, y eso tanto por experiencia como por evidencia científica que lo acabas de comentar, está bien confirmado. Si un paciente no tiene una buena red social de apoyo, si el paciente tiene sobrecarga del cuidador, que lo hablaron perfectamente con la doctora Piñón la semana pasada, el paciente no le va bien. Y si le va bien, no es necesariamente por el tratamiento médico, le va bien porque le iba a ir bien. Pero la red social es fundamental en todos los pacientes, no nada más en fractura de cadera. Fractura de cadera es muy complejo, el cuidador, nosotros como médicos los tenemos que entender, les cambia el mundo totalmente, pero si el familiar o el cuidador está al tiro, el paciente termina el tiro. Y como dices tú, o sea, el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, y sobre todo pues estar en conjunto con las demás personas. Sí, te quería preguntar, ahorita que lo mencionabas, bueno, en un bloque, aparte de la pregunta, o durante la entrevista, ortopedia, ¿hasta dónde interviene? Quirúrgicamente, pero ¿qué más también puede intervenir ortopedia? No, mira, también es otra cosa que quiero que quede bien en claro. El ortopedista es el especialista en fracturas. Sí, claro. No hay nadie que sepa más de fracturas que ellos. No nada más en lo teórico, también en la cuestión, pues ellos literalmente ven la fractura al momento de operar. La decisión terapéutica de qué placa se le va a poner o no se le va a poner placa, o qué tipo de procedimiento quirúrgico se va a hacer, es de ortopedia. La intervención de ortopedia es básicamente esa. Aquí no se trata es que el ortopedista es el tratante. Yo creo que, como tú lo comentaste hace ratito, es un trabajo multidisciplinario. La ortogeriatría es una rama de la geriatría que tiene muy pocos años, tiene cuando mucho 15 años a nivel mundial, pero también se ha demostrado que cuando se abre este departamento de ortogeriatría, a los pacientes les va súper bien. Entonces, el geriatra y de la mano con el ortopedista
al paciente le tiene que ir bien. El ortopedista me opera al paciente, me hace un buen procedimiento quirúrgico, yo me encargo del dolor, yo me encargo de las posibles complicaciones intrahospitalarias que pudiera haber, infecciones, sobrecarga, etcétera, 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 ¿no? Sería meter en mucho rollo, pero yo creo que si nos vamos de la mano ortopedista y geriatra, al paciente le va a ir bien, por lo menos a más del 90% de los pacientes. La mortalidad disminuye cuando el geriatra interviene en una fractura de cadera, pero hay que tener en cuenta que la decisión terapéutica de qué se le va a hacer al paciente quirúrgicamente es el ortopedista. Bien, porque al final de cuentas ya decíamos, cada especialidad tiene su objetivo, claro, y sobre todo pues el zapatero a su zapato, y que al final de cuentas, como tú lo dices, ellos determinan, ellos evalúan, y sobre todo pues ya la rehabilitación. Aquí también otro especialista que se me viene a la mente: ¿cuándo, Doc, empiezan a entrar los rehabilitadores o los fisioterapeutas? Porque también yo he visto que a veces hay personas que por el lado particular, pues, sí, claro, o sea, algo particular, empiezan a contratar a rehabilitadores o fisioterapeutas, que también les ayuda muchísimo en la marcha, y no se diga en el cuidado de sus lesiones. Así es. Pues mira, tenemos que separar muy bien las ramas, sobre todo de la rehabilitación. Hay una especialidad médica que se llama medicina de la rehabilitación. Okay. Los médicos en rehabilitación, como su nombre lo dice, son los especialistas en eso. No nada más en fractura, ¿no? En pulmonar, cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Tú pudieras en un equipo completo interdisciplinario debería haber un médico de rehabilitación también. El médico de rehabilitación decide exactamente, ¿sabes qué? Ya lo revisé, ya le hice estos estudios, está literalmente afectado este músculo, entonces vamos a hacer rehabilitación. Claro, están las complicaciones más comunes de un procedimiento quirúrgico, y son las que nosotros decimos el 90-95% de las veces va a tener afectado esta parte del cuerpo. Pero el médico en rehabilitación es el que tiene esa especialidad en decir cuándo mandarlo con el fisioterapeuta, ¿ok? El rehabilitador es el médico en rehabilitación, y ellos dan las indicaciones para que el terapeuta entre y nos eche la mano. El terapeuta también tiene conocimientos generales, sabe incluso muchísimo más que la mayoría de nosotros los especialistas, pero el médico en rehabilitación es el que sabe exactamente qué parte del cuerpo y cómo la va a trabajar. Claro, porque esto es, como también decíamos, ¿no? Dependiendo el avance pues de la enfermedad o del proceso posquirúrgico, y que también es uno de los cuidados que también se le brinda a la persona, ¿no? Un cuidado posquirúrgico de cualquier, pues ahora sí, cirugía o intervención que sea. Doc, pues estamos entrando a la recta final, que rápido se nos está pasando el tiempo, pero platícanos rápidamente o brevemente, bueno, cómo también o cómo identificar en el ISSSTE, o la gente que nos está escuchando, mandamos un saludo al Hospital Valentín Gómez Farías, toda la comunidad del ISSSTE, cómo llegar pues al servicio de ortogeriatría o cómo consultarlo, porque también a veces la gente no lo sabe. Puede ser que hay gente que sí diga, bueno, es un hospital de tercer nivel, pero a veces ni se sabe tampoco que es un tercer nivel. Entonces, ¿cómo nos puedes platicar de esta forma ya para cerrar, de solicitar pues el servicio de ortogeriatría o de esta parte de la fractura de cadera? Claro, el servicio de ortogeriatría se dedica específicamente a fractura de cadera, al paciente que se fracturó de cadera. Todas las demás fracturas de lo que tú quieras, sea columna, sea del brazo, lo que sea, ya es un diferente manejo interdisciplinario. Ortogeriatría se dedica a fractura de cadera nada más. El ISSSTE tiene el servicio de geriatría, ¿ok? Y ortogeriatría depende de geriatría. Entonces, para tú pedir una consulta por el geriatra, generalmente pues yo creo que es muy parecido en todas las instituciones públicas. Primero ir a tu primer contacto, que es el médico general o médico familiar. El médico familiar en teoría debería de están capacitados para detectar ciertos síndromes geriátricos. ¿Sabes qué? Tú te vas a beneficiar más del geriatra, vámonos a geriatría. Pero así como tal de mandar a consulta es directamente a geriatría. Ortogeriatría es el paciente que se fracturó de la cadera, y es esa área nada más. Nosotros como geriatras y el servicio de geriatría en el ISSSTE específicamente, nosotros podemos dar tratamiento para osteoporosis, desde anticuerpos, desde alendronatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero es prácticamente igual que en todas las instituciones públicas. Primer contacto, ven algo, ponle tú que lo van a mandar a segundo nivel. La mayoría de las instituciones públicas de aquí de segundo nivel del ISSSTE
Clínica 1, Clínica 2, creo que también la Clínica 3, el CESIS, tienen geriatras. Entonces ahí mismo pueden mandarlo al geriatra, ni siquiera tienen que mandarlo al Valentín. Claro. Ya si por alguna razón hay un estudio que comprometa al centro de salud o algo, pues mándalo a tercer nivel, ¿no? Pero los mandan a geriatría, no ortogeriatría. Para ortogeriatría, fractura de cadera nada más. Sí, y que sobre todo también se evalúa lo que dices, la evaluación geriátrica integral, muy importante y determinante también, porque pues nada más llegar y oiga, se cayó y ya luego al quirófano, pues no, simplemente hay que empezar a detectar todos los estudios. Y fíjate bien lo que dices, dentro de los sistemas del ISSSTE, tanto medicina, bueno, las clínicas 1, 2 y 3, que son de medicina familiar del ISSSTE, cuentan con gerontología, también geriatría, cuentan con el médico geriatra, y sobre todo, pues no se diga, ¿no? El mismo CESIS, que es el centro pues de cirugía, que es cirugía simplificada, que es también algunas cirugías, pues también hasta ambulatorias, porque no es como un hospital. En el CESIS, ¿no? Sí, en el CESIS, no es como un hospital grande, sino que es como un centro nada más, precisamente para pues desahogar un poco al Valentín, y no se diga pues el Valentín tercer nivel, y que pues próximamente estará el hospital de Tlajomulco, no recuerdo ahorita el nombre, pero estará el hospital en función de Tlajomulco, uno de los más grandes también de la República Mexicana, y que pues un aplauso a las autoridades, porque va a estar en un área donde pues ahora sí se va a desahogar toda la gente que viene derechohabiente de otros estados, pues prácticamente va a llegar más cercas, más rápido y sobre todo pues con mejor atención, porque el Valentín a veces sí está sobresaturado. Bien, un poco. Sí, la verdad, un poco. Bien, doctor, pues vamos por los últimos saludos. A la Angélica Vega dices, saludos, siempre excelentes temas, muchas gracias Angélica. Autoglass manda el like. Noel Francisco, bueno, ahorita te enseño el mensaje porque te manda muchos saludos. Reina Gallego dice, saludos desde San Luis Río Colorado, Sonora. Y Iván Dorrego, saludos desde Tijuana. Pues muchas gracias a todos ustedes. Por favor, les encargo muchísimo a todos los que están siguiendo esta transmisión, regálenme un like o un me gusta o seguir a la página para que puedan ver más contenido y sobre todo pues crezca más esta comunidad. ¿Cómo tener contacto contigo, doctor? Tu teléfono, redes sociales, y pues bueno, también si se llegara a presentar a alguien que esté ahorita en el Valentín o que nos esté escuchando, etcétera, pues pueda también dar contigo. Adelante. Claro, mi número personal de WhatsApp es por donde atiendo a los pacientes por medio privado, me pueden contactar ahí, es el con LADA 686-168-9192. Con ese número me pueden mandar un WhatsApp, siempre lo digo, si no les contesto a los minutos les voy a terminar contestando sí o sí. Y en redes sociales tengo una página que se llama dr.aron con doble A o más. La verdad es que la tengo muy abandonada la página, sobre todo por el trabajo de la residencia, pero pues en una de esas la volvemos a retomar. Bien, porque al final de cuentas, lo hemos dicho, aquí muchas personas buscan los contactos y sobre todo, pues bueno, si ahorita no lo están viendo en vivo, lo pueden ver diferido, pues bueno, van a solicitar lo que son tus datos. Doc, pues una conclusión respecto al tema. Pues nada, tener en cuenta la importancia de la fractura de cadera, la prevención, siempre la prevención es lo más importante en cuanto a todas las enfermedades. No es necesario llegar a una patología que tiene tanta mortalidad, tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria, y es importante para la población en general que no porque una persona tenga cierta edad se va a fracturar, no. Hay que tener bien en cuenta los factores de riesgo, y para los médicos, sobre todo de primer contacto, pues conocer los factores de riesgo y saber identificar los síndromes geriátricos para nosotros poder prevenir que un paciente llegue a fractura de cadera. Y pues aprovechar para felicitarte, Enrique, por este proyecto tan bonito que es Senectud Radio. No, pues muchas gracias. Esta es su casa, Doc, gracias. Y de todos los médicos que han estado aquí, cualquier profesionista de todas las áreas son bienvenidos, los micrófonos están abiertos, y sobre todo el objetivo principal de Senectud Radio pues es esto, crear la comunidad para que llegue a más personas, para que llegue a toda la República Mexicana, a todo el mundo, y que se enteren pues de que hay temas que sí se tocan y que sobre todo pues son actualizados, recientes y sobre todo pues muy ahora sí interesantes. Entonces pues muchas gracias, Doc, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Reiterando que nuestro compromiso que no sea la primera ni última vez que nos acompañes y que ya estaremos tocando a lo mejor algún otro tema. Claro que sí, con gusto. Pues muchas gracias. Agradecemos mucho la presencia del doctor Fernando Aron Osuna Gallego. Él nos habló sobre la fractura de cadera y yo les recuerdo que la información ya se los dimos, la decisión la van a tomar ustedes. La próxima semana ya tenemos a varios invitados confirmados
confirmados, bueno, estén atentos a nuestras redes sociales y sobre todo pues agradecerles por estar con nosotros un día más en Senectud Radio, iniciando el mes de diciembre, último mes del 2023, y que sobre todo agradecemos muchísimo porque pues bueno, ya tenemos bastantes seguidores y que al final de cuentas pues como manera de agradecerles a ustedes pues tendremos varias sorpresas entrando el año, ya que es nuestro segundo aniversario de Senectud Radio. Agradezco muchísimo a Yamil Valle que estuvo en la producción de este programa y les recuerdo que Senectud es un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes por las mañanas y por las tardes tenemos nuestros programas especiales vespertinos. Síganos en redes sociales, Senectud Radio, Labor Gerontológica, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, Senectud Radio, y sobre todo pues ya decíamos, a todos los que están siguiendo esta transmisión, por favor háganlo llegar a otras personas regalándome un like o me gusta. Muchas gracias y que pasen un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.